Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender y analizar detenidamente la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. ¿Será importante hablar en este preciso momento de lo que sucede en nuestro país con el traslado de una sustancia a otro lugar, de uno a otro lugar, de frontera a frontera o a lo interno del país? Hablando de sustancias que son importantes para la industria, para generar empleos, sí, pero que pueden causar la muerte y que pueden causar daños irreversibles a sectores poblacionales. Si ustedes recuerdan, hace algunos años, y eso que nos dimos cuenta, y los casos que no nos damos cuenta es otra situación. Si ustedes recuerdan, siempre en las carreteras, cuando hay un accidente, los pobladores de esa zona caen, no a auxiliar al accidentado, caen a saquear los productos que llevan normalmente los vehículos, principalmente los camiones, cuando transportan alguna sustancia o algunos elementos, y la población muchas veces ni cuenta se da de que algunas sustancias pueden causarles la muerte, como lo que pasó hace algunos años con el metanol en Taulabé. No sé si se recuerdan ustedes, que en ese momento murieron oficialmente como 43 a 45 personas. Oficialmente, un camión que transportaba metanol, que es el alcohol industrial, que no es apto para el consumo humano, lo consumieron una gran cantidad de personas, pues como vieron que era alcohol, se dedicaron a saquear el carro y a decir, esto es parranda. Se dedicaron a tomarlo y ¡pra! Murieron más de 45 personas, creo. Perdieron la vida, más de 45 personas. Y pasó sin pena ni gloria eso. No se hizo absolutamente nada. Y muchas veces que hay accidente, que yo he pasado por esa carretera, furgones que se dan vuelta con fardos de alimentos, manteca, granos y todo, la gente los saquea y los deja absolutamente sin nada. Pero hay sustancias que pueden causar otro tipo de situaciones, que aunque usted no saquee, si anda de sacón, si anda de miranda, si anda viendo, si anda curioseando y sin ayudar a la gente, puede causarle otros daños, como lo que sucedió recientemente en Quimistán, Santa Bárbara, donde, y esto le va a quedar de responsabilidad al Ministerio Público, quienes son los responsables de estos casos. Ministerio Público, se le hizo juicio político reciente, vea si no le aplicamos juicio político si no cumple con lo que tiene que cumplir el nuevo fiscal, porque es el llamado a resolver este problema, porque es un problema serio. En Quimistán, Santa Bárbara, hubo un accidente donde inmediatamente en el accidente fallecieron 8 o 9 personas y otras están graves todavía. Esas las que iban en el transporte de personas. Pero lo que llevaba el otro vehículo, el camión de carga, aparentemente era cianuro. ¿Qué es el cianuro? Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es el cianuro? ¿Qué puede causarle a las personas? Pero esto no puede quedarse así. El Ministerio Público, repito, tiene que ver con la irresponsabilidad de un traslado de producto que la ley establece que tiene que ser bajo supervisión estricta de autoridades, custodiado de una zona a otra. ¿Y por qué ese vehículo iba en esas condiciones y causó ese accidente fatal? Entonces hay que hacer valer lo que se está haciendo valer en este momento con el juicio político, también aplicar la ley a aquellos que han violado la ley, llámese empresarios, llámese políticos o trabajadores que se dedican a ese tipo de situaciones y que no les importa, porque usted puede ir en esas carreteras y un irresponsable con cualquier sustancia de ese tipo, combustible incluso,
puede causarle la muerte a alguien por la irresponsabilidad. Así que de esas situaciones, porque aquí hay que buscar responsables, pero eso le compete al Ministerio Público. Nosotros vamos a tratar de abordar el tema desde el punto de vista técnico y lo que en realidad puede suceder no solo con el metanol, el cianuro, sino que con otra cantidad de sustancias más que se utilizan para la industria y que son completamente tóxicos para el ser humano. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, a la máster Wendy Cruz, coordinadora del Departamento de Toxicología, hasta se me traba un poquito, Toxicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenida, máster. Un placer contar con su presencia en Unidos en Diálogo de parte del departamento que usted coordina en la universidad. ¿Departamento es Este es el Centro Nacional de Toxicología. Centro Nacional de Toxicología. Pues bienvenida y gracias por acompañarnos para abordar de esta temática en el cual los hondureños corremos riesgo cuando viajamos en nuestras carreteras. Bienvenida a Unidos en Diálogo. Así es, muchas gracias por la invitación. Un tema muy interesante, toda la introducción que usted ha brindado sobre este tránsito de sustancias. Sabemos que son necesarias las sustancias químicas para las actividades diarias de la vida, sobre todo para procesos industriales, y es algo inherente el manejarlas, el manipularlas, el que anden, como dice usted, de un lugar a otro, de un país a otro, porque el uso es inherente a las actividades industriales. ¿Cuándo es el problema? Cuando vemos que no se cumplen normas técnicas internacionales y nacionales. Todas las autoridades tienen que darse cuenta sobre ese transporte de esas sustancias, desde aduana, desde la previsión que se hace con las autoridades o las instituciones pertinentes, y esto debe de haber todo un seguimiento. Una situación muy, muy lamentable, el hecho del derrame, en primer lugar el accidente de tránsito en el que perdieron la vida a las personas, muy lamentable, pero aquí tenemos dos situaciones: el hecho del accidente en sí con la pérdida de vidas y sobre todo el derrame de una sustancia química, cianuro. Aquí hay muchas aristas. Se habla de cianuro, pero el cianuro hay presentaciones, diferentes presentaciones, hay en sales. Podemos tener cianuro de sodio, cianuro de potasio, hay soluciones líquidas, hay soluciones en gas. Entonces, al momento de trasladar una sustancia con características tóxicas para el ser humano, también para el microambiente acuático, con esta actividad que puede ser un gas volátil en ciertas condiciones y también puede ser inflamable, entonces, como se dice, debe de haber todo un seguimiento por parte de las autoridades cuando estas sustancias están siendo trasladadas de un lugar a otro. El cianuro tiene esa característica y aquí eran las condiciones que había que tomar en cuenta, porque al contacto con la humedad, sabemos que en Quimistán, en Santa Bárbara, toda esa zona es húmeda. También estábamos en esa zona, en ese momento de cambio climático que podía haber lluvia. Estas dos condiciones, la humedad y la lluvia, podían, al momento de presentarse el derrame, que esta era una solución sólida, podría generar un gas tóxico, el ácido cianhídrico. Por suerte, dentro de todo este desastre que ocurrió, no se generó ese gas tóxico, pero al momento de todo ese proceso se tienen que ver un montón de circunstancias. Ocurre el derrame y en este caso tienen que hacer llamado a los equipos de respuesta inmediata. Estos equipos de respuesta inmediata, como lo vimos, está COPECO, que es la Comisión Permanente de Contingencias, y ellos son encargados al momento de estas situaciones de desastre, pues ellos toman el control
y luego tienen que llegar los bomberos. Si hay un derrame, hay una área especializada de los bomberos que es la de productos peligrosos. Entonces, vemos que dentro de todas las acciones forman un perímetro para que no haya paso de automóviles, ¿verdad? Para evitar esa contaminación. Llegan a estos equipos de respuesta inmediata, llega la policía, llega la municipalidad para hacer esa barrera de contención y que, como dice usted, todas esas personas que llegan al momento del accidente a mirar, a ayudar o a diferentes cosas, puedan contaminarse. Porque estamos hablando de una sustancia que es altamente corrosiva. ¿Qué significa eso? Que aquí pudo haber esas intoxicaciones agudas. Hablamos de intoxicaciones agudas y es el tocar esa sustancia. El tocar esa sustancia, las personas pudieron presentar quemaduras químicas, si tuvieron contacto con la cara, contacto con los ojos, irritación. Al momento de formarse este gas que es tan tóxico, entonces las personas presentan tos, presentan irritación en las vías respiratorias, que esto depende de las concentraciones que hayan en ese momento. Podría haber hasta problemas respiratorios directos a nivel pulmonar. Todas estas circunstancias no se dieron, pero vamos viendo todo ese manejo. En caso de emergencias químicas, este es un evento de salud pública de importancia y entonces todos los equipos de respuesta, cada uno debe de saber cuál es el rol fundamental aquí de las instituciones gubernamentales. Tiene que estar la Secretaría de Salud y la Secretaría de Recursos Naturales. ¿Por qué? Por el impacto en las vidas humanas y por el impacto ambiental. Esta sustancia que es corrosiva tenía que tener un área de contención. Eso fue lo que hicieron, pero recordar que eso fue como entre 5 y 6 de la tarde. Entonces, ¿quién está preparado para una emergencia? O sea, hay que ver qué es lo que se tiene, qué son los recursos, cuál es esa logística para poder detener todo ese derrame. Aquí hay algún tipo de situaciones. Una pregunta que usted hizo, ¿venía resguardado ese vehículo? Cuando se transportan estas sustancias peligrosas, también tiene que haber georreferenciación, tiene que conocerse dónde va ese vehículo y sobre todo algunas preguntas que nos surgen en el embalaje. Si son sustancias tóxicas, deben de cumplirse ciertos requisitos. Tiene que haber un embalaje que asegure que si este vehículo que transporta se da vuelta, o sea, tiene que permanecer intacta esa sustancia. Por suerte, era el cianuro de sodio, era sólido, entonces el derrame no fue tan, digámoslo, un impacto tan fuerte. En estos casos es importante diferenciar el cianuro para que podamos entenderlo un poquito más. Pero es que aquí hay otra inquietud antes de que continuemos y me están recordando porque en este programa se acostumbra a algo. Antes de iniciar con la temática, la persona que invitamos, pues nos interesa saber dónde nació, cómo llegó usted hasta donde está. Usted jugaba muñecas, jugaba con sus vecinas, ¿qué jugaba cuando era niña y dónde estudió hasta llegar a ser la jefe del Departamento de Toxicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Bueno, yo nací aquí en Tegucigalpa. Muy interesante su pregunta porque lo que me recuerdo ahora que estamos en ese ámbito de la toxicología, lo que me recuerdo es jugar con mercurio. Los termómetros de mercurio, ¿verdad? ¿Quién no lo hizo? Sí, ¿quién no lo hizo? Y ahí hay una buena exposición, ¿verdad? ¿Y cómo llegué a esto? Bueno, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y dentro de todos estos convenios que el país está suscrito, hay requerimientos en los cuales se necesita un centro toxicológico que pueda guiar a las personas, que pueda brindar información y asesoramiento. El área
en que yo me especialicé fue en farmacia clínica, pero a raíz de todas estas actividades, desde los años 90 se ha querido implementar un centro toxicológico y han venido una serie de iniciativas, inclusive usted sabrá que se instaló un CIAT en el Hospital Escuela, que estuvo aproximadamente 4 años. Para esto se requiere compromiso de las autoridades, se requiere tener instalación, se requieren los recursos logísticos para mantenerlo. Es así como el país no cumplía, ¿verdad?, con este requisito que también está en el Reglamento Sanitario Internacional, porque cada país tiene que dar respuesta a eventos de salud pública. En ese caso, dentro de las 15 capacidades que está en el Reglamento Sanitario Internacional, hay una muy especial que es eventos químicos. Y de eventos químicos estamos hablando de derrame, y en este caso tiene que ver con toda esta estructura. Y era una necesidad crear el centro toxicológico. Es así como la universidad, sabemos que en el artículo 160 ahí nos hace el llamado a cubrir o a ver cómo se soluciona la problemática nacional, cómo desde la universidad se hace ese gran aporte a los problemas nacionales, ¿verdad? Y si identificamos la gestión de riesgo, es un problema nacional. Es así como entonces se crea el Centro Toxicológico, que parte de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y aquí hay aporte de la Secretaría de Recursos Naturales, hay de Medicina Forense, del Hospital Escuela, todos se reúnen para poder crear este centro toxicológico, y es ahí como comienzo yo surge, y llevamos desde el 2017 hasta la actualidad tratando pues de cubrir esas necesidades. Excelente, muchas gracias. Ahora, ¿nos podría ilustrar un poquito más sobre las diferencias del cianuro y su utilidad en la industria y los cuidados que deben haber y las posibilidades y qué tipo de daños causa el cianuro en sus Bien, diferentes el cianuro funciones? generalmente el que más se utiliza es el de sodio y el de potasio. Esto en la industria se utiliza para la formación de plástico, de algunas fibras sintéticas. Tiene que ver también, forma el anión cianuro, forma parte de algunas formulaciones de plaguicidas. Entonces quiere decir que la industria tiene diferentes usos. En la metalurgia, en la galvanización, se utiliza para cubrir algunos metales, el oro, la plata, el zinc. Principalmente, y es hacia donde va el uso, que se cree que eran esas 20 toneladas, y es hacia la minería a pequeña escala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esto se utiliza para extraer el oro. Recordar que antes se están buscando prácticas que sean más seguras para la minería a pequeña escala, la minería aurífera, y antes utilizaban el mercurio. Lo que pasa es que el mercurio es bioacumulable, entonces se busca otra sustancia que no tenga esa capacidad y que tenga menores efectos adversos en la salud humana. Y es así como se usa el cianuro de sodio. ¿Qué cuidado debe de tener? Utilizar equipo especial, ¿verdad? Ya la industria que se encarga de extracción de oro, hay una unidad internacional del manejo de cianuro, ¿verdad? Ellos se adhieren voluntariamente y aquí hay todo un manejo, toda una gestión del cianuro para poder usarlo de forma, manipularlo de forma adecuada. ¿Con qué? Con equipo de protección, ¿verdad? Para evitar esos impactos a la salud. Es así como estas empresas deberían de estar haciendo análisis cada determinado tiempo, y cuando son empresas socialmente responsables, tienen cuidado de su población porque hay límites en los cuales usted puede exponerse. Y aquí estamos hablando que en los centros laborales puede haber una intoxicación crónica.
diferente a la que vimos en el derrame, porque esa intoxicación es aguda. Quiere decir que yo voy a ver esos efectos inmediatamente en un periodo de 24 horas. ¿Cuál es el mecanismo de daño en nuestro organismo? Perdón. Hay diferentes organismos y sabemos que hay órganos choque. Los órganos choque, o donde va a actuar o donde va a afectar directamente, serían en el cerebro y en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que si hubiese intoxicados, voy a ver esos efectos. Pero, ¿cuál es el mecanismo de acción de esta sustancia? Bueno, inhibe una enzima, la citocromo C oxidasa. Esta citocromo C oxidasa tiene que ver en el transporte de oxígeno. Esto está alojado en la mitocondria. Al momento que el cianuro, el anión cianuro, llega y se aloja en esta enzima, que es una proteína transmembrana, ¿qué es lo que va a hacer? Va a impedir que llegue el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que va a causar una hipoxia, disminución de oxígeno a través de la mitocondria. Imagínense una célula donde se está dando ese proceso de oxigenación y que esa célula se quede sin oxígeno. Entonces, inmediatamente esa célula se queda sin oxígeno, y si estamos hablando de las células que están alrededor, entonces hay una hipoxia celular y vemos una hipoxia de tejido. Entonces, ¿qué síntomas se van a presentar? Inmediatamente la persona puede presentar dolor de cabeza. ¿Qué quiere decir? Hablemos del ambiente que estaba derramado. Imaginémonos que cayó lluvia, se libera el ácido cianhídrico y la persona está inhalando, que es dentro de la vía de exposición o las vías por donde pueden entrar los xenobióticos en nuestro cuerpo. La inhalada es fatal porque llega inmediatamente a los pulmones y se va a ir a nivel sistémico, inmediatamente. Entonces, la persona puede sentir un olor a almendras amargas, y ese es característico de que en el ambiente está el xenobiótico, el ácido cianhídrico. ¿Cómo se formó? Con la unión del cianuro con el agua, porque es un anión altamente reactivo. Entonces, esa era una de las preocupaciones que se tenía, ¿verdad? Va a presentar dolor de cabeza inmediatamente, puede presentar mareos, puede presentar náuseas si lo está inhalando, entonces ese ardor en la nariz, tos, pero al momento de estar determinado tiempo en ese ambiente, quiere decir que puede haber una pérdida de conciencia, y entonces ahí vamos a relacionar qué cantidad de cianuro es la que hay en ese ambiente. Afortunadamente no lo vimos, pero o sea, el tema es que tenemos que estar preparados para eso. Eso es lo preocupante, porque así como pasó con el cianuro, así pasó con el metanol en tabla B hace algunos años. No sabemos con qué otras sustancias, y sabemos que hay leyes establecidas ya en el país y establecidas internacionalmente para el transporte de estas y cualquier otras sustancias que pueden dañar al organismo. Sí. Y aquí es donde cae la irresponsabilidad de las autoridades encargadas de dicha situación. Por ejemplo, si ese cargamento venía de la frontera, ¿de qué aduana venía y qué personeros de aduanas eran los encargados en ese momento para que el Ministerio Público proceda en contra de ellos? Sí, así es. Y aquí, bueno, una de las situaciones que se vio es la gobernabilidad en la comunicación. Sabemos que al momento de que hay un evento de importancia en salud pública, hay alguien que tiene que tomar el control. En este caso fue Copeco. Pero vimos comunicados, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, de la Municipalidad de Cortés de San Miguel, donde decían, esta sustancia llegó al río Chamelecón. ¿Qué le genera eso a la población? Incertidumbre. Hubo comunicados, ¿verdad? Dieron los bomberos, los del cuerpo de bomberos, el benemérito cuerpo de bomberos, pero también por ahí se decía es una sustancia radioactiva. ¿Qué genera eso en la población? Entonces, por eso hablamos de esa gobernabilidad.
tiene que haber una institución que emita los comunicados y que esté segura de lo que esté haciendo. Pero entonces cuando empezamos a ver diferentes comunicaciones, entonces se genera alarma en la población y es a lo que no queremos. Al momento también de la mitigación, aquí las sustancias pueden haber diferentes tratamientos y esto es, la sustancia está derramada. Ya vimos que hubo atención a las personas accidentadas, a las personas que murieron en el accidente, pero vayamos a los hospitales. Imagínese usted que llegue una cantidad X de personas intoxicadas. ¿Hay antídotos? Esta rastra tenía el kit de antídoto. Son situaciones que nos queda en el aire saber qué es lo que pasó. Luego, claro, las autoridades determinan cómo van a hacer la mitigación. Si voy a neutralizar, en este caso dijeron que habían utilizado la cal y es el hecho, porque es una sustancia reactiva, estamos hablando, esa sustancia tiene que mantener un pH. Yo la puedo neutralizar o mantengo el pH. ¿Qué decidieron en ese instante todas las personas? Hay que decir que eran expertos los que estaban. Se supone que dentro de esos expertos estaban las personas encargadas, las que traían, o sea, la empresa se supone que estaba ahí, pero no hay ningún comunicado que me diga esta empresa que llevaba o que solicitó esas 20 toneladas, ¿qué está haciendo en ese momento? ¿Cuál es la responsabilidad? Porque estamos viendo una carga en el sistema de salud. Estamos viendo todo el tema, no hay medicamentos, no hay antídotos. Hay huelga. Hay huelga. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa con la empresa? A mí me preocupa todo esto que usted está mencionando porque, un ejemplo, usted es autoridad o yo soy autoridad de las que tiene que ver con ese problema. Pero yo, ¿cómo voy a proceder si no tengo la información? ¿Qué implica eso? La ley le establece que usted tiene que informar inmediatamente de cualquier sustancia tóxica al ser humano o al ambiente que va a ser transportada de un punto a otro punto. Con georreferencia, como dice usted, o sea, con el PIN o el aparato que le va a decir dónde está ubicado ese transporte, o sea, con GPS y custodiada por elementos del ejército o de la policía. Y a la vez, las personas que tienen que tomarse en cuenta en relación a un percance que pueda ocurrir, que estén preparadas en cualquier parte del trayecto para que, por si sucede una eventualidad o un accidente. Pero si ese vehículo va custodiado, va a una velocidad X, Y o Z, va con los cuidados que corresponde, una eventualidad o un accidente va a ser muy difícil que suceda. Entonces, la responsabilidad que cae en todo esto es desde que entra al punto de aduana, que no reportan, no mencionan, no hacen lo que deben hacer y por lo tanto la Secretaría de Salud brilla por su ausencia porque no se da cuenta. ¿Qué va a hacer si no se da cuenta que lo que Copeco llega, pero también qué va a hacer si no sabe qué es lo que y por dónde y qué realmente es lo que llevan? Lo mismo los bomberos, lo mismo las municipalidades y cualquier otra institución que tenga que intervenir en un problema de estos porque no se sabe lo que se lleva. Y eso es lo que tiene que entender la empresa privada en este sentido, que se debe de mantener informado por cualquier percance, porque lo que puede suceder eso, o puede suceder la delincuencia creyendo que va a otro producto, o sea que eso tiene que ir bien identificado, que va a otro producto, la delincuencia decir, bueno, viene un camión de alimentos y atacan y puede suceder lo que cualquier, o sea, esto tiene que ser bien, pero bien custodiado y bien cuidadoso el traslado de este tipo de sustancias. Nos vamos a ir a una pausa y cuando retornemos vamos a insistir, porque no solo el cianuro se utiliza en Honduras, se utilizan otras sustancias. Y si usted recuerda el caso que pasó en Taulabé con el metanol, que perdieron la vida más de 40, 45 personas en ese momento y no se hizo nada. Sí.
No se hizo absolutamente nada. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo, ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender y analizar detenidamente la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estamos abordando un tema de mucho interés para la salud pública en Honduras, de mucho interés para la industria y para las empresas y para el mismo gobierno. Y no digamos para la población en general, cuando nos trasladamos de un punto a otro en las carreteras, los riesgos que existen principalmente ante el derramamiento de sustancias tóxicas, como vieron recientemente en Quimistán, Santa Bárbara, con lo del cianuro. En otras ocasiones puede ser combustible, en otras ocasiones puede ser, qué sé yo, otras de las sustancias tóxicas completamente dañinas al cuerpo humano, y pues no podemos continuar con ese tipo de riesgos cuando eso se puede prevenir sin afectar la industria o la empresa privada o la generación de empleos, pero sí con los cuidados que corresponde ante una sociedad que hay que cuidar, porque esa es responsabilidad del Estado, del gobierno. Cada gobierno tiene su cuota de responsabilidad ante lo que es la población que elige por esos 4 años. Y definitivamente la responsabilidad consiste en primer lugar, hacer que se cumpla la Constitución y las leyes. Y eso implica entonces la responsabilidad que tiene cada institución y la responsabilidad que en este caso, volvemos a repetirlo, aunque no le guste, la responsabilidad del Ministerio Público para proceder. Porque si no procede, vamos a continuar en un país subdesarrollado. No como en Singapur, que Singapur no es más que el cumplimiento de leyes lo que lo sacó del subdesarrollo. Y otros países que han salido del subdesarrollo es simplemente el cumplimiento de la Constitución y sus leyes. Y eso es lo que queremos para Honduras, que se cumpla la Constitución y sus leyes para que la armonía y el desempeño de cada uno de sus ciudadanos sea adecuado. Y pues lamentablemente, con la cantidad de vidas que se perdieron recientemente en Quimistán, y no sabemos realmente a ciencia cierta las otras secuelas que puede dejar el derramamiento en el ambiente y lo que dijo la municipalidad, la contaminación del río, etcétera. ¿Cómo queda esa sustancia en el resto del ambiente y en las aguas que van río abajo? Bien, Doctora. en las actividades, según los comunicados, en las actividades de mitigación, pues comentábamos que hubo mantener un pH, mantener el pH para que no se libere el ácido cianhídrico. Entonces, mantenerlo arriba, alguna literatura dice 9.7, 10.5. Hubo una limpieza superficial, esta sustancia se agregó en barriles sellados, pero aquí la pregunta sería, ¿a dónde van esos barriles? ¿Quién los va a custodiar? ¿Quién se va a encargar de darle destino final? Son preguntas que quedan en el aire. Luego, aquí definitivamente hay un impacto ambiental. Por la escorrentía, esta sustancia que quedó puede llegar a los afluentes del río Chamelecón. Si dejaron una limpieza profunda, siempre está esa sustancia que es corrosiva. ¿Qué quiere decir? Que ese ambiente lo va a modificar y ahí vamos a tener ese impacto ambiental. Entonces, cuando hay derrames, tiene que haber, en primer lugar, el monitoreo. ¿Quiénes van a ser los encargados de hacer ese monitoreo? Hubo un comunicado también donde la Secretaría de Recursos Naturales dijeron que ellos iban a estar haciendo el monitoreo. Esto genera recursos económicos, el desplazamiento, toda la logística que necesiten, y luego tiene que haber remediación. ¿Quién va a hacer esa remediación de ese ambiente? Porque afortunadamente no hay casa cerca. Se decía que esta sustancia estaba a 1 kilómetro
del río Chamelecón. Entonces, por eso le digo, fueron dentro de todas las situaciones que pudieron pasar, pues no tuvimos tantas cosas que lamentar, pero me preocupa el hecho que digan recolectamos la sustancia y aquí ya todo está bien, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a hacer todo ese procedimiento? Mencionarle que sí se están haciendo cosas, acciones en el país. Hay una Comisión Nacional para la Gestión Ambientalmente Racional de los Productos Químicos, donde hay 10 comités. Y estos comités hay representatividad de todos los sectores del país y aquí están profesionales. ¿Cuál es la situación? Que ha perdido un poco de fuerza porque esto fue creado bajo un EPCM y era con el objetivo de, en estos momentos de emergencias, tener a todos esos profesionales que puedan colaborar al momento que se den estas situaciones. También habían varias actividades donde porque cuando vemos una problemática no solo es institución gubernamental, tiene que ver empresa privada, tiene que ver academia, tiene que ver sociedad civil. Entonces, la comisión aglomera todos estos sectores y aquí es estar tratando de apoyar en todas aquellas actividades que el país necesite. Recordar también que para que el país pueda participar en convenios internacionales, en ayudas internacionales, tenemos que cumplir con indicadores. ¿Cómo vamos a tener esos indicadores? Tiene que haber investigación científica, tenemos que generar, por ejemplo, en ese momento tiene que haber un cierre, tiene que haber, hay una Secretaría de Delitos Ambientales, tendría que estar viendo qué fue lo que pasó, cuál va a ser el seguimiento, para poder, porque si no, entonces estamos viendo estos procesos repetitivos, como usted lo está mencionando, y vemos que no pasa nada y hay impacto en la salud. Entonces, todas aquellas actividades de prevención que puedan realizarse no van a tener ese impacto. Y sobre todo, con estos proyectos internacionales, ahorita hay 4 leyes que hubo suficiente tiempo para discutirlas, se socializó, se analizó y son 4 reglamentos que vienen a dar fuerza a leyes que existen en el país. Hay un reglamento de sustancias químicas industriales, hay un reglamento para residuos peligrosos, hay otro reglamento para gestión de sitios contaminados y en ese momento se me escapa la otra, pero son 4 reglamentos que fueron revisados y que tienen que llevarse al Congreso Nacional para aprobación. ¿Cuál es la problemática que miramos constantemente? Que hay cambios a veces de gobierno y no hay continuidad de los procesos. Y aquí sí me gustaría hacer un llamado para que puedan revisar esos reglamentos, pueden volver a hacer comisión y volver a revisar. Toda esta gestión del riesgo están dentro, incluido en esos reglamentos, porque recordar que vienen nuevas acciones, nuevas leyes que necesitan reforzarse. Y en este caso ya está eso, listo para que pueda ser aprobado. ¿Sabe usted en qué instancia están en este momento? Si ya está en el Congreso Nacional, si lo tiene todavía las organizaciones que usted mencionó, o qué, porque es el momento de, aquí hay varios diputados que se pueden hacérseles el llamado para que pueda someterse eso al Congreso Nacional, y entonces por eso es la pregunta, ¿en qué nivel está? Porque si nos toca a nosotros llamar a un par de diputados para que vean si someten eso a discusión, por la seguridad del pueblo en general y por la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos que transitan por esas carreteras del país. Así es, eso habría que acercarse, está dentro hay un proyecto COPS que es del PNUD. Esta fue una de las bases, se ha estado trabajando con la Secretaría de Recursos Naturales. Entonces, al ministro de la Secretaría, pues podría presentarle estas iniciativas porque
entiendo yo que ya están revisadas, está socializado con todos estos profesionales, ¿verdad? Entonces, queda llevar esos documentos y presentarlos, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos hacer una gestión, acercarse a la Comisión Nacional para el CNG que se le llama, y ver en qué momento, ¿verdad? Porque es importantísimo. Este momento es la coyuntura. La situación es que estamos viendo ahorita cambios, ¿verdad? Hasta recién han estado nombrando a ministros, ¿verdad? En estas instituciones gubernamentales y tienen que empaparse de toda esa situación. Y sería, pues, muy importante ese seguimiento de estos reglamentos que pudieran presentarse, ¿verdad? Entonces aquí podemos hacer, yo podría coordinar, hablar, ¿verdad? Con la institución y para ver cómo logramos que pueda potenciarse toda esta gestión de riesgo de las sustancias. Sería excelente y estaremos pendientes de eso porque como ciudadanos tenemos que buscar lo mejor para nuestro país y por supuesto en protección de la vida, Así que es. es el fin supremo al que nos debemos todos en este preciso momento. Y aquí, doctor, me gustaría también mencionar, hay una gran problemática, le mencionaba los antídotos. No tenemos antídotos y pues se ha estado tratando de analizar de alguna manera cómo estas empresas que introducen sustancias a nuestro país para diferentes actividades industriales puedan también hacer un aporte para traer esos antídotos. Sería lo ideal, porque las intoxicaciones, o sea, pueden suceder en cualquier momento y no hay en ese momento una capacidad instalada en la Secretaría de Salud por todas las circunstancias que están para tener un Banco Nacional de Antídotos. Es lamentable cuando recibimos llamadas sobre estos antídotos. Usted menciona las sustancias químicas y tenemos un gran problema sobre mordeduras de serpientes. Hay un alto grado de mordeduras en el campo. Hay personas que están perdiendo miembros. Hay años de vida perdidos por estas lesiones. ¿Por qué? Llegan a los centros hospitalarios y no hay antídotos, ¿verdad? Entonces, aquí de alguna manera, pues promover algún tipo de iniciativa para que estas empresas puedan hacerse responsables o algún porcentaje que ingrese al país y que esto pueda ser para compra de antídotos. Vemos en el sector agro cómo se utilizan plaguicidas y hay intoxicaciones laborales. Y en este caso, las personas llegan, hablamos de cuando hay antídotos, pero si no hay, entonces quiere decir que el Estado hay un costo, un alto costo en tratar esas medidas de soporte, todos esos medicamentos que van a necesitar para poder salvar la vida del paciente. Bueno, me parece que en esa misma ley debería de quedar establecido El que la porcentaje. empresa que traiga X, Y o Z sustancia y que existen los antídotos serían los responsables de que cada cargamento que traigan una cantidad específica de antídotos, porque eso se vencen y no podemos estar diciendo que van a estar algo, y es cuando traen la sustancia tienen que traer los antídotos. Así Y en el es. caso de del veneno de las serpientes, ahí sí le compete realmente al Estado asumir esa responsabilidad porque de una u otra forma los impuestos que caen y todo eso pues le corresponde. Pero Exactamente. en relación a las sustancias químicas que son trasladadas y que son traídas al país para la industria, para generación de empleo, estoy de acuerdo que se hagan con los cuidados correspondientes y que asuman la responsabilidad de tener los antídotos en lugares estratégicos Así es. donde corresponda en relación a los riesgos que pueda ocurrir. O sea, eso sería bueno que lo manejen en esa ley que ustedes están proponiendo. Y sobre todo aquí era muy interesante en Guatemala. Hicieron un PCM para la Semana Santa donde no podía haber circulación de sustancias químicas. ¿Por qué? Porque recordar que hay flujo de vehículos, ¿verdad? Y pusieron solo en la Semana Santa. Entonces, también promover, hay una ley
del Instituto Hondureño de Transporte, creo que fue en el 2009, habría que revisarla sobre la circulación de esas sustancias. Ahorita me acuerdo que el otro reglamento era sobre las sustancias peligrosas, el transporte de sustancias peligrosas. Vea qué interesantes esos 4 reglamentos que ya están realizados y que están listos para aprobación. Entonces, aquí es necesario analizar todas estas circunstancias y aplicar, si es posible, algunos lineamientos en situaciones específicas. Muy interesante, por ejemplo, el hecho de que en estas zonas que el Estado conoce, donde hay mayor circulación de sustancias químicas, debería de abastecer a los hospitales, todas esas áreas cercanas de los antídotos. Definitivamente, y eso hay que colocarlo en la ley para que esta situación sea adecuada y a la vez tomar en cuenta también lo que en este caso sería el COEP y las cámaras de comercio en relación a las empresas para que se hagan responsables de este tipo de sustancias que son importantes, que son utilizadas para generar desarrollo de una empresa y generar empleo, pero eso no implica que deben ser irresponsables en su manejo. O sea, las cosas se deben hacer bien y se deben hacer en relación al respeto de la vida de cada uno de los ciudadanos. ¿Cuál sería en este caso, doctora, la importancia entonces de que en el país realmente conozcamos las sustancias que con mucha frecuencia se manejan en las industrias para poder de una u otra forma, ya sea por parte de la universidad, porque la universidad también tiene su cuota de responsabilidad en esto, porque como entidad del Estado de Honduras y principalmente, como se lo dije a un ex rector que se molestó una vez porque le dije eso, la responsabilidad que tiene la universidad por por el tema de la ciencia, por el tema de la academia. Y este tipo de situaciones no es que lo va a manejar alguien que no sabe. Tiene que ser alguien que sepa. Tiene que ser alguien que entienda y que conozca técnica y científicamente sobre este tipo de situaciones. ¿Y quién más que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para hablar de la academia y la investigación? ¿Cómo podemos hacer nosotros en este caso para que la universidad también incida un poco más en esta problemática del país? Aquí, como le mencionaba, es muy importante toda esta gestión que se realiza a nivel gubernamental. Siempre va a estar implícita la academia. En todos los puntos que usted va a ver, en todas las mesas técnicas, siempre la academia está haciendo su aporte. Me encantó mucho el año pasado, no sé si se recuerda, el hecho de que había contaminación en Tegucigalpa, estaba saturado el ambiente y muchas personas con enfermedades respiratorias estaban recayendo. Hubo cierre, me recuerdo, en la universidad, y aquí hubo una comisión técnica a nivel de la universidad para hacer esos aportes hacia el gobierno, ¿verdad? Entonces, aquí hubieron diferentes facultades que se reunieron y este es un ejercicio que es importante realizarlo. Y sobre todo el hecho del aporte que pueda hacer la academia, como le digo, se está haciendo mucho trabajo dentro del gobierno. Lo único que esta fue, digamos, una actividad reactiva, reaccionaron todo mundo y esto nos va a ayudar a retomar todo lo que se ha venido haciendo. Hay talleres que a veces es la Organización Panamericana de la Salud quien pues establece, ¿verdad? Cuando el gobierno lo solicita, esas mesas técnicas trae a profesionales internacionales para apoyo, porque esto es algo que tienen que estarse capacitando constantemente. Entonces, desde ahí
créame que sí se está haciendo. Hay capacidad en el gobierno. Esta fue una situación bien especial, lo veo yo así. El hecho de que no se estaba preparado, pero aquí siempre se ha visto que tiene que haber esa comunicación gubernamental. A veces vemos cada una de las secretarías como una isla y por eso se habla que es necesario que haya un sistema de base de datos organizado, en el cual desde las aduanas, desde Secretaría de Salud, desde ARSA, todos sepan por dónde va y qué le corresponde a cada una de esas instituciones. En este periodo anterior sé que hubo algunas alianzas, ¿verdad?, con los secretarios, y hay 3 instituciones, no quiero decirlo porque no sé si va a haber un cambio o no, pero es volver a poner ese renglón visto para que puedan establecer ese mecanismo de uniformidad en ese sistema, esa base de datos para el cianuro. ¿Quién lo pidió? ¿Quién le dio la entrada? ¿Quién hizo la previsión? ¿Cuándo va a entrar? En aduanas informar si se está utilizando este sistema de señalización internacional, el sistema globalmente armonizado, me está diciendo qué tipo de sustancia es. En este caso, el cianuro era 6, es una sustancia tóxica. Luego, los pictogramas, si es corrosivo, si es tóxico, si es peligroso para el ambiente. Entonces, todo eso, si tenemos todo ese sistema integrado, entonces vamos a poder hacer un seguimiento y no ser reactivos al momento de que se den estas situaciones. O sea, en conclusión, tiene que haber una información permanente en toda la cadena y en cada centímetro que avance ese vehículo con esa carga. Así es. Y usted me acordó algo aquí, porque aquí también tiene que ver el Ministerio Público con ARSA, porque ARSA es el encargado de dar ese tipo de permisos de la introducción de cualquier sustancia al territorio nacional. Entonces, ARSA tiene su cuota de responsabilidad en eso también, así como los de aduanas. Las demás instituciones como COPEC o Secretaría de Salud, si no están informadas, ¿cómo van a resolver el problema? ¿Qué problema es resolver la Secretaría o COPECO si no sabían que se estaba... por eso fue que accionaron y empezaron a actuar varias horas después del percance, que no sabemos realmente, con la misma información que no se maneja, si hubo pérdida de vidas de algunas personas cerca o que se fueron y que no se sabe. Realmente los han estado, bueno, eso ocurrió el 5, 6, 7, 8, han estado realizando comunicados. A personas supuestamente intoxicadas fueron 3 personas, me imagino que fueron las personas que estaban directamente, pero estuvieron en observación y se menciona que pues no hubo intoxicación como tal. Por suerte, como le digo, todas las condiciones, ¿verdad? Se prestaron, gracias se prestaron, a Dios. Exactamente. Luego, aquí se tienen que crear diferentes protocolos a medida que vamos viendo cómo van dándose las situaciones. Tienen que haber esos protocolos, importantísimo activar la CNG, que confluyen todos los especialistas. Ya déjeme decirle que en la Secretaría de Salud en este año tuvimos la oportunidad, nos hicieron la invitación para, van a crear en el marco del reglamento sanitario internacional, pues van a crear un sistema de seguridad nacional. Eso les corresponde a ellos cómo van a hacer las líneas, pero sí se está trabajando, sí se está trabajando. Lo único que a veces las instituciones están tan ocupadas, ¿verdad?, que es un poco difícil visualizar las situaciones. Como Centox, podemos decirle, a través de todas las mesas técnicas que conformamos, hay líneas de trabajo, sobre todo, especialmente en sustancias químicas, ¿verdad? Imagínese usted que X, Y, Z sustancia tóxica suceda en una carretera, que esos pacientes sean trasladados a un centro asistencial. El riesgo que cae quien transporta a esas personas, el riesgo que cae en el centro asistencial, hospital o clínica
que va a haber esas personas sin tener el equipo adecuado por el derramamiento de esas sustancias tóxicas. O sea que todo eso incluso tiene que verse en una cadena de traslado de cualquier sustancia. ¿Por qué es importante la información aquí? No es que se quiere decir no se haga el traslado, no. Es que se deben tomar las medidas porque el riesgo es grande. Como médico, ¿qué tal si a mí me hubiera tocado estar en un centro asistencial donde van a traer a un paciente contaminado con eso y sin protección nos toca atender? O sea, el riesgo es grande. Y en este sentido, entonces, como país y también con la responsabilidad que le compete al Estado de Honduras y a cada gobierno, es de proteger a su población. Y la empresa privada, de hecho, también adecuar sus acciones para que no se vean perjudicadas las personas que colaboran y el resto de la población. Me gustaría escuchar, doctora, sus palabras finales porque ya hemos llegado al final del programa y sí una conclusión adecuada ante esta problemática que enfrentamos simple y sencillamente por descuido, por desconocimiento, probablemente más que todo que descuido y desconocimiento y probablemente también un poquito de corrupción, que es la que tiene que ver el Ministerio Público ante lo que sucedió en este tipo de situaciones. Bueno, lo interesante desde el punto de vista toxicológico, sí es importante generar información oportuna. Tenemos que identificar realmente cuál es la sustancia para poder ejercer acciones. Aquí importante la gobernabilidad en la comunicación, evitar que se generen todo este tipo de información falsa que genere alarma a la población y que no contribuye. También es importante toda esta gestión, y la gestión de riesgo muy interesante y que no logramos ver son los cierres de todos estos derrames, saber los responsables, saber qué es lo que está haciendo, cuál es la responsabilidad de las empresas, porque estamos viendo esa carga. Sobre todo y especialmente a la industria, el apoyo al Centro Nacional Toxicológico con las fichas de seguridad. Generalmente estas fichas llegan al ARSA, llegan a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pero tendrían que llegar al centro toxicológico porque es lamentable cuando nos llaman y nosotros tener que buscar esa información. Entonces, este es un aporte para toda la población, solicitar eso, tener esas fichas y tener esa comunicación fluida, tratar de apoyar con los antídotos es muy importante. La Secretaría de Ambiente, que tiene que ver en esto. Así es. Para que las cosas sean diferentes. Muchas gracias, doctora Wendy, por acompañarnos. Ahora yo le voy a decir lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo. Okay. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.